Bendiciones a todos, qué gusto saludarlos. Les envío un cariñoso saludo de parte de la familia pastoral y un abrazo sincero. A nuestros hermanos de la iglesia de Elizabeth Madison quiero darles la buena noticia que nuestros servicios en persona reiniciarán a partir de este sábado 23 de enero. Por eso voy a darles algunas recomendaciones para que tengan en cuenta. Número 1. En unas cuantas semanas y para tener mayor organización, vamos a tomar la temperatura y a registrar su asistencia en el momento de su ingreso al templo. Esta información va a ser muy útil en caso de contagio. En segundo lugar, recuerden que habrá 2 sitios de reunión, el templo y el gym. Quienes vayan al gym contarán con sillas individuales para que se sienten en unidades familiares. Pero quienes prefieren el templo, tenemos una regulación. Las familias de 3 o más miembros deben sentarse en las bancas. Y quienes vayan solos o con otra persona, deberán usar las sillas dispuestas en el lobby. Nuevamente, las bancas se usarán para las familias de 3 o más miembros y en el lobby habrán máximo 2 personas de la misma familia. Eso nos ayudará a generar mayor capacidad y adecuado distanciamiento. Por otro lado, cuando ustedes lleguen a nuestro templo, encontrarán las sillas del lobby ya puestas en el orden requerido. Por favor, no las coloque a su manera. Deje que los diáconos o las diaconisas hagan algún ajuste si fuera necesario. Tengan en cuenta que si el templo llega a su máxima capacidad permitida, automáticamente los que lleguen después serán informados que deben ir al gym o, en el caso contrario, pues viceversa. Agradecemos que sigan las instrucciones que se les den cuando lleguen al santuario. Si acaso llegamos a llenar la capacidad total permitida, ya no podremos recibir a nadie más. Creemos que eso no va a pasar, pero es bueno decirlo para que lo tengan en cuenta y no haya malentendidos. Finalmente, es necesario que tengan en cuenta lo siguiente. Los diáconos y las diaconisas encargados para cada sábado tendrán la autoridad final para acomodarnos en el recinto de acuerdo con su discreción. Todos debemos seguir sus instrucciones. Ahora, no olvide llevar su tapabocas, agua y desinfectante de manos. Si olvida su mascarilla, solo pídala a la entrada a un diácono, ya que tendremos suficientes a disposición. Les recuerdo que antes de ingresar al templo, debe pasar por el tapete que desinfectará las suelas de sus zapatos y también que debe evitar el contacto físico con cualquiera que no sea de su unidad familiar o que viva bajo su mismo techo. Ahora quiero invitarlos a que vean los episodios 5 y 6 de Conociendo al Salvador para que juntos recapitulemos lo que en ellos se ha estado estudiando. Abrazos respetuosos para todos. Bienvenidos a Conociendo al Salvador, un humilde acercamiento a las Sagradas Escrituras con el propósito de entrar en una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Soy su facilitador, Julio César Labrador, y el objetivo de hoy es saber un poco más acerca de quién es Jesús de Nazaret a la luz de la información bíblica. En los episodios anteriores estuvimos hablando de la mayor fuente autorizada de información revelada en cuanto a Dios, la Biblia, y lo que ella dice acerca de la deidad verdadera formada por 3 personas independientes, pero que conforman una sola unidad indivisible. En esta ocasión nos concentraremos en hablar de una de ellas, que aceptó ser enviada a nosotros para convertirse en la mayor manifestación de Dios que alguna vez haya tenido la humanidad, el Señor Jesucristo. Como hasta ahora lo hemos venido realizando, continuaremos haciéndonos preguntas cuyas respuestas provengan de las Sagradas Escrituras.
El acercamiento que le haremos será desde tres perspectivas: su existencia previa a la encarnación, su vida en este mundo y su naturaleza después de la resurrección. En esta entrega solo nos concentraremos en la primera parte, el Cristo preencarnado, y solo por efectos de identificación nos referiremos a Él como la segunda persona de la deidad. Esto solo implica que lo distinguiremos de la primera y la tercera persona, no que haya una jerarquía entre ellos. En ese orden de ideas, la Biblia se refiere a la segunda persona de la deidad de diversas maneras, entre las cuales está Jehová, el ángel de Jehová, el siervo de Jehová, el enviado y el ungido o Cristo. Así que vayamos a la primera pregunta. ¿En qué circunstancias se refiere la Biblia a la segunda persona como Jehová? Aunque nos resulta bastante difícil distinguir cuándo la Escritura llama a Jehová a la segunda persona divina y no a la primera, hay un texto que ya vimos en episodios anteriores y que los menciona a los dos, lo que nos permite identificar que uno de ellos es el Cristo preencarnado. Busca en tu Biblia conmigo Zacarías 3:2 y leámoslo juntos. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En este versículo es bastante claro que quien está hablando es la segunda persona de la deidad, quien increpa a Satanás diciéndole que sea Jehová, la primera persona, quien lo reprenda. Es pero muy importante resaltar que el Cristo, antes de su encarnación, se presenta aquí en una visión que muestra la escena de un juicio. En él, inequívocamente, se le llama Jehová y su labor es defender al representante ante Dios de su pueblo, el sumo sacerdote Josué. De aquí podemos inferir que su rol es el de abogado defensor frente a las acusaciones del enemigo. Por otro lado, ¿cuál sería entonces el papel que quiere comunicarnos la Biblia hablando de la segunda persona de la deidad como el ángel de Jehová? Vamos a revisar un par de versículos para resolver este interrogante. En primer lugar, leamos Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza, viendo Jehová, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Lo notaste? La narración nos introduce en primer lugar a un ser denominado el ángel de Jehová. Y la primera reacción del lector es imaginarse una de esas criaturas celestiales que le sirven al Señor. Así que fácilmente se puede pensar: Dios envió un ángel a hablar con Moisés desde en medio de la zarza. Pero algo no concuerda. Sucede después, cuando Moisés va a ver el raro fenómeno que el fuego no consume el arbusto. Quien le habla de en medio de él es el mismo Jehová. Y además se añade la frase: lo llamó Dios desde en medio de la zarza. ¿Cómo así? ¿No era un ángel enviado por Dios? ¿Cómo es que ahora es Jehová? Bueno, podríamos decir que su omnipresencia le permite hacer esto. Pero gramaticalmente no tiene sentido que el escritor haya hecho esa observación, sobre todo porque nada indica que su objetivo es mostrar la omnipresencia del Señor, sino su llamado a Moisés. Veamos otro ejemplo para dejar más claro esto. Leamos por favor Jueces capítulo 2 versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto,
y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí vemos de nuevo al ángel de Jehová en el periodo que siguió a la conquista de Canaán con un mensaje para su pueblo. No obstante, este ángel que debería hablar en nombre de Dios, no introduce su declaración típica, así ha dicho Jehová, sino que habla en primera persona. Yo os saqué de Egipto, yo os introduje en la tierra que juré a vuestros padres, y dice también, mi pacto con vosotros. Tengo 3 preguntas aquí. ¿Sacó un ángel a Israel de Egipto? ¿Fue un ángel quien los introdujo en la tierra prometida? ¿Hizo algún ángel pacto con el pueblo? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no. Quien hizo todo eso fue Jehová mismo. Mira lo que la introducción de los 10 mandamientos dice en Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No fue un ángel, fue Jehová. ¿Cómo debemos entender esto del ángel de Jehová entonces? La única manera es aceptar que el título ángel de Jehová se está refiriendo, se le está dando a una de las 3 personas divinas. ¿Cuál de ellas? La segunda. Necesitamos añadir además que el significado en español de la palabra hebrea malak, traducida como ángel, es mensajero y específicamente un mensajero de Dios. Los seres angelicales tienen como una de sus funciones ser mensajeros. No obstante, no son los únicos. Un profeta o un sacerdote también lo pueden ser. Sin embargo, aquí tenemos a una de las 3 personas divinas que hace las veces de comunicador oficial de toda la deidad. Y esa es la segunda de ellas, a quien nos hemos referido como el Cristo preencarnado y que en el Nuevo Testamento sería llamado Jesús. Solo así podemos entender que el ángel de Jehová pueda hablar en primera persona sin aquella introducción previa de así ha dicho Jehová y haciéndose pasar por Dios mismo. Pero hablemos ahora del título el siervo de Jehová. ¿A quién se refiere esta designación? Bueno, la mayor cantidad de veces se usa esta expresión para referirse a Moisés y otras para referirse al pueblo de Israel. Sin embargo, en los escritos de Isaías, ese título toma un giro importante. Vamos a revisar 2 textos de este extraordinario profeta para analizarlos. El primero de ellos está en Isaías 42:1, que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Evidentemente, en el tiempo de este profeta, Moisés ya no estaba con el pueblo de Dios. Y aunque podríamos decir que Israel como pueblo podría cumplir este versículo, hay algo en él que apunta directamente al Señor Jesucristo. Si leemos Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, veremos con claridad a qué me estoy refiriendo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Del siervo de Jehová mencionado en Isaías se dicen 2 cosas clave. El Espíritu de Dios sería puesto en él y el alma de Jehová tiene en él complacencia. Pues en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo tienen ocurrencia estas 2 cosas. El Espíritu de Dios desciende sobre nuestro Señor en forma de paloma y el Padre declara desde los cielos que Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Por lo tanto, la conclusión natural derivada de la comparación de estos 2 versículos bíblicos es que el Señor Jesucristo es el siervo de Jehová profetizado por Isaías. Pero, ¿por qué usa el Señor una designación de la segunda persona divina como siervo? Bueno,
quiere comunicarnos la idea de que a pesar de ser el Todopoderoso, con tal de salvarnos, estuvo dispuesto a someterse y rebajarse. Cuando pienso en esto, se me hace un nudo en la garganta provocado por una profunda admiración. ¿Hasta qué punto se sometió y se rebajó el Señor para salvarnos? Lee conmigo otro versículo que habla del siervo de Jehová en Isaías, capítulo 52, versículos desde el 13 hasta el capítulo 53, versículo 5. La escritura dice así: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado entre los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quien esté familiarizado con esta parte de la Biblia sabe que se le llama el canto del siervo sufriente. Es un texto mesiánico en el cual se habla del sufrimiento y muerte del Mesías, asunto confirmado en el Nuevo Testamento por el escritor de Hechos, en el capítulo 8, los versículos 30 al 35, donde se aplica su significado al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante es que este texto nos muestra que la segunda persona de la deidad estuvo dispuesto a ser el siervo de Jehová, quien sufriría y moriría por nosotros, a ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Qué otro título se le dio a Jesús en el Antiguo Testamento? Pues veamos Isaías 48, 16 y 61, 1. En estos textos se menciona a alguien a quien Jehová ha enviado, y como podrás imaginar, no se refiere a un ser humano común. Leamos el primer texto. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Si lo recuerdas bien, este texto ya lo habíamos considerado en uno de los episodios anteriores. Dijimos que desde el versículo 12 se pone de manifiesto que quien está hablando es el Creador. Y ahora él dice que ha sido enviado por Jehová y su Espíritu. ¿Cómo es que el que hizo el universo se ha enviado? Simple, porque es una de las tres personas divinas que ahora se manifiesta como alguien que fue enviado por las otras dos. Este papel de enviado concuerda perfectamente con los otros títulos de ángel o mensajero de Jehová y de siervo de Jehová que va a realizar una misión redentora. Isaías 61:1 lo remarca también. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesucristo es el enviado a liberarnos de todo lo que el pecado ha hecho con nosotros. Y como dijimos anteriormente, Él mismo se aplicó este texto en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, cuando lo leyó en la sinagoga de Nazaret ante los asombrados ojos de sus conciudadanos.
Pero en este texto de Isaías 61:1 también se le da otro título al enviado. ¿Cuál es y qué significa? La respuesta está en la frase, porque me ungió Jehová. Es decir, el enviado fue ungido por Dios. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, los sacerdotes y los profetas. Jesucristo cumple con todas estas designaciones. Pero lo más significativo es que la palabra ungido se escribe en hebreo y en griego como un título que apunta a nuestro Señor Jesucristo. En cada idioma, respectivamente, ungido es Mesías y Cristo. El ungimiento del Señor en ocasión de su bautismo sucedió cuando el Espíritu Santo se posó sobre él tomando la forma de una paloma. Mira cómo lo dice Hechos capítulo 10 versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Finalmente, mira cómo el profeta Daniel predice la muerte del Mesías o ungido en el capítulo 9 de su libro, los versículos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías ungido, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, al ungido, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que el título enviado y ungido se unen, explicando incluso que el Mesías iría a morir en un periodo profético especificado con claridad. Ahora surge otra pregunta. ¿Asegura el Nuevo Testamento que Jesucristo era Dios preexistente a su condición humana? La respuesta es afirmativa. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 1 al 3 y verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Verbo. Y ahora el versículo 14 añade, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el Verbo era Dios y el Verbo fue encarnado, cosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Observa también en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Incluso el Señor dio a entender que antes de convertirse en un ser humano, Él ya existía. Mira lo que quedó registrado en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Escucha también Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Todo esto que hoy hemos visto nos permite concluir que aquel a quien conocemos como el Señor Jesucristo era preexistente a su nacimiento. Es decir, que antes de encarnarse como un ser humano ya existía, puesto que era la segunda persona de la deidad, tan eterno y todopoderoso como el Padre y el Espíritu Santo. Conocer esta información del Señor Jesús es tan extraordinario que nos invita no solo a que acumulemos datos sobre Él, sino a querer conocerlo a Él. La maravillosa noticia es que Él desea entrar en una amistad con cada uno de nosotros. No hay otra cosa aparte que un amor infinito
lo que le hizo tomar la decisión de convertirse en un ser humano y dar su vida por nuestro rescate. Cuando te recomendé leer la Biblia comenzando por el Evangelio de Marcos, lo hice porque es uno de los escritos que mejor nos muestra al Señor. Pero además de esto, tú puedes relacionarte personalmente con Él, hablarle, cantarle, conocerlo y amarlo. Te invito a que consideres la posibilidad de ser amigo del Señor Jesús y tal vez algún día esa amistad se convierta en el amor más grande de tu vida. Ahora me tengo que despedir. En un próximo episodio seguiremos conociendo a El Salvador. Te envío mis respetos y nos veremos en una próxima ocasión. Hola de nuevo, bienvenidos a Conociendo a El Salvador, un encuentro ameno con las Sagradas Escrituras que busca propiciar una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Soy su facilitador, Julio César Labrador, y es un gozo completo estar con ustedes en esta nueva entrega titulada El Salvador encarnado. En el episodio anterior contemplamos a Cristo, la segunda persona de la deidad, en su condición previa a su nacimiento en este mundo, partiendo de la información obtenida principalmente del Antiguo Testamento. Lo vimos bajo varios títulos como Jehová, el ángel de Jehová, el siervo de Jehová, el enviado y el ungido o Mesías. En nuestro análisis de hoy vamos a conocerlo un poco más, pero después de su faceta de haberse hecho un ser humano. Y para esto vamos a usar mayormente el informe del Nuevo Testamento y resaltando su condición divina. Como imaginarás, vamos a hacernos preguntas que encuentran su respuesta en la Biblia, ya que ella es nuestra fuente de información autorizada. Así que, sin más preámbulos, vayamos con la primera. ¿Qué significa el hecho de que Jesús se haya encarnado? La palabra encarnación suele confundirse con el término reencarnación. La reencarnación no es un concepto bíblico, pero la encarnación sí que lo es. Para entender esto, los invito a leer Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y luego el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten cómo se nos habla de alguien a quien se le denomina el Verbo y se nos dice que ya existía desde antes del principio, que estaba con Dios y que al mismo tiempo era Dios. Esto ya no es un problema complicado para nosotros porque sabemos que el título Dios lo tiene cualquier miembro de la familia creadora y dueña de lo que existe, ya sea la primera, segunda o tercera persona de la deidad. En este caso, el Verbo es Dios porque es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin embargo, algo sucede con Él. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que teniendo una naturaleza divina, eterna, siendo infinito en el tiempo y el espacio, en sabiduría y poder, decidió hacerse carne. Es decir, tomar una naturaleza humana y vivir con nosotros para mostrarnos el esplendor de su carácter. Aquí entendemos dos cosas. Primera, que encarnarse es hacerse carne o convertirse en un ser humano habiendo existido antes como Dios. Por lo tanto, solo existe un ser que se ha encarnado, el Verbo. En segundo lugar, entendemos que al ser el unigénito del Padre, entonces estamos hablando del Hijo, la segunda persona de la deidad, a quien llegamos a conocer como nuestro Señor Jesucristo. Es importante que sepas que, aunque la palabra encarnación no aparece en la Biblia, el concepto que comunica sí. Y es tan importante que segunda de Juan 1:7 dice:
porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que la encarnación es muy importante. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo llegó nuestro Señor a encarnarse? Esto sin duda es algo extraordinario. Y aunque no lo lleguemos a entender al 100%, la Biblia nos revela de manera maravillosa este misterio. Por favor, lee conmigo en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación era esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El relato cuenta cómo un ángel de nombre Gabriel visita a una mujer comprometida en matrimonio, diciéndole que quedaría en embarazo sin que estuviera con ningún hombre, porque el Espíritu Santo la haría concebir y que el niño nacería como un santo ser que sería llamado Hijo de Dios. Así que la encarnación es un proceso dirigido por el Espíritu Santo en el que una persona divina toma la naturaleza humana mediante la gestación. Pero viene a mi mente una pregunta. ¿Dejó el Salvador su naturaleza y atributos divinos cuando asumió la humanidad? Bueno, esa es otra de esas preguntas interesantes, ¿verdad? Observa lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como puedes ver, la expresión es increíblemente poderosa. En Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Es decir, que el Señor seguía siendo absolutamente Dios con todas sus características divinas. Esto implica que jamás dejó de ser Dios, solo que veló su divinidad con su humanidad para poder acercarse a nosotros sin que su santidad nos abrumara. Dios encontró la manera de estar entre nosotros sin que nuestra pecaminosidad terminara destruyéndonos en su presencia. Pero otro interrogante es: ¿era el Señor consciente de su divinidad? La palabra de Dios menciona algunos comentarios de Cristo que revelan que Él era consciente de ser una persona divina. Miremos, por ejemplo, 3 de sus declaraciones. La primera está en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, el Señor era consciente de su preexistencia y se remonta hasta mucho antes de su nacimiento como hombre
y del mismo nacimiento de Abraham, el padre de la fe. Una segunda cita está en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando orando audiblemente por sus discípulos, el Señor dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Como puedes ver, el Señor no solo sabía que su existencia era previa a Abraham, sino que era aún anterior a la creación de este mundo. Finalmente, contestando a los judíos la pregunta de si él era el Cristo, parte de su respuesta registrada en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí se ve claramente que él se atribuye el poder de otorgar vida eterna. Nadie que no fuera el Dios creador podría decir algo como esto. Y el Señor lo expresó con toda conciencia de lo que estaba diciendo. De lo anterior se concluye que definitivamente el Salvador era consciente de su condición divina. Algo completamente normal, porque al ser Dios no perdía ninguno de sus atributos, incluido el de la omnisciencia o conocimiento de todo. Aunque para nosotros sea difícil entenderlo, el niño del pesebre era Dios en toda la plenitud de la palabra. Por eso los sabios de Oriente lo adoraron, según dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Notas? Lo adoraron. Aunque nos parezca sorprendente, ese bebé, como dice Isaías 9:6, era tanto Dios como eterno. Leámoslo juntos en esa declaración. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabes? Para mí es sorprendente y aún difícil de entender que de alguna manera, desde su humilde cuna hecha de paja, el niño Jesús seguía siendo el sustentador del universo, como deja claro Hebreos 1:3, al declarar que Dios nos habla por medio de su Hijo, que no solamente es el creador de todo, sino también quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muy bien, entendemos que el Señor sabía conscientemente que Él era Dios. Pero ¿llegaron sus seguidores a aceptarlo como tal? Miremos algunos ejemplos al respecto. Poco después de la resurrección, uno de los discípulos declara lo que se dice en Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás le dice a Jesús que es su Señor y su Dios. Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17, por su parte, nos cuenta lo que sucedió en Galilea en un encuentro entre el Señor y sus seguidores, que también se llevó a cabo en una ocasión posterior a la resurrección. El texto dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Nota cómo el Señor Jesús aceptó la adoración. Si tú lees Apocalipsis 19:10, te darás cuenta que ni los ángeles aceptan eso, porque solo está reservada para Dios. Los discípulos lo sabían y al adorar al Salvador lo estaban reconociendo como un ser divino. En tercera instancia vamos a mirar lo que en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 el discípulo amado dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Algo más categórico que eso es difícil de encontrar. Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios. El apóstol Pablo, por su parte, a este respecto dice:
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. Con todo esto queda claro que los seguidores del Señor entendieron que su maestro no era simplemente un rabino, un predicador o un sanador, sino Dios encarnado, como dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero podría alguien preguntarse, ¿poseía el Señor Jesús poder sobrenatural? El ministerio de nuestro Salvador en esta tierra estuvo saturado de milagros sorprendentes. Y aunque Él mismo dijo que no hacía nada por sí mismo, hubo un milagro muy especial cuando una mujer con 12 años de sufrir un sangrado tocó con fe el borde del manto del Señor y fue sanada. Él le dijo algo muy particular registrado en Lucas 8:46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Notaste lo que pasó? El milagro fue producido por el poder que salió de su naturaleza divina. Aunque nunca lo usó para su beneficio, en este caso es obvio que su divinidad fulguró a través de la humanidad para honrar la fe de una mujer atribulada que, aunque no pidió permiso para tocarlo, al ver que se estaba yendo, actuó rápidamente y fue bendecida. El Señor sí tenía poder en sí mismo, porque al ser Dios, pues era todopoderoso. Sin embargo, este poder jamás fue usado para suplir o disminuir las necesidades que su humanidad tenía. Aunque estaba presente, no fue usado para sí. Y en aquella ocasión emanó para ayudar a esa pobre mujer que, a pesar de su gran penuria, tenía una fe maravillosa. Con eso, el Salvador ha animado a confiar a miles que, al conocer aquella historia, se aferran con fe a Él. Ahora hablemos de un asunto muy particular. Si Jesús era Dios hecho hombre, ¿cómo podría morir siendo inmortal? Sin duda estamos frente a un asunto rodeado de misterio. Sin embargo, una de sus declaraciones nos puede resultar muy reveladora. Leamos Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor dice que nadie le iba a quitar la vida, sino que Él la pondría voluntariamente y posteriormente la volvería a tomar. Esto nos muestra su omnipotencia, es decir, que solo un ser todopoderoso podría hacer algo así. La pregunta más importante aquí no es cómo lo haría, sino que al aceptar su divinidad diremos, ¿habrá algo imposible para Él? Sin duda, hablar del Señor Jesús es maravilloso y no deja de sorprendernos. Todavía hay muchísimo por aprender de Él, pero el objetivo de hoy es contemplar su divinidad presente en la encarnación. Aunque era un ser humano en toda la plenitud de la palabra, la verdad es que superaba por mucho eso. Como dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A manera de resumen, podríamos decir que la encarnación es el proceso dirigido por el Espíritu Santo, mediante el cual la segunda persona divina se hizo un ser humano sin perder ninguno de sus atributos ni su conciencia de quién era. Sus seguidores lo adoraron porque lo aceptaron como su Señor y su Dios y perpetuaron esa enseñanza hasta nosotros. Ahora nos corresponde, queridos amigos, tomar decisiones importantes en cuanto al lugar que Jesús, nuestro Señor, ocupará en nuestras vidas. A pesar de su divinidad, nunca ha sido su plan imponerse ante nosotros, sino darnos la libertad de escoger si le serviremos o no,
Si lo aceptamos, le somos indiferentes o lo rechazamos. Aceptarlo significa darle el lugar de dueño de nuestro ser, adorarlo con todo lo que somos y seguir sus indicaciones con nuestra obediencia voluntaria. Serle indiferentes es seguir con nuestra vida como lo consideremos más conveniente, poniendo nuestras propias inclinaciones y deseos como los parámetros de nuestra conducta. Y rechazarlo es prácticamente lo mismo, pero de manera antagónica y ruda hacia Él. Aunque el Señor nos ama, jamás nos forzará a nada. Nos dejará tomar nuestras decisiones y recibir las consecuencias de las mismas. Sin embargo, el hecho de hacerse humano con el objetivo de salvarnos nos demuestra su deseo de vernos en el mejor de nuestros estados. Hoy mi invitación es a que aceptes al Señor como tu Dios, el Redentor de tu vida y el dueño de tu existencia. Espero que tu deseo esté en armonía con tal sugerencia. Para terminar, quisiera despedirme y recordarte que en el próximo episodio continuaremos conociendo al Salvador. Un abrazo cordial y que el Señor te bendiga.